Pues nuevamente muy buenas tardes. Sean todos cordialmente bienvenidos a la tercera sesión de esta jornada, pues de estudio, de publicitación de estas figuras importantes de nuestra orden de predicadores en nuestra América Latina. Estamos llegando a la tercera jornada. Ya tuvimos la oportunidad de conocer a santos peruanos, a santos que han vivido su experiencia de fe y su tarea de predicadores en la tierra del antiguo virreinato del Perú. Y el día de hoy vamos a culminar con una figura monumental, por supuesto, de nuestra orden y de esta pléyade de santos peruanos, con la figura de San Martín de Porres, que nos va a compartir Fray Enrique López García. Ya lo conocen, no hace falta que lo presentemos, pero si no, pues lo hacemos. Es nacido en Guadalajara, Jalisco, recibió el orden del diaconado, el tercer grado del orden, recientemente y tuvimos la suerte en el convento de Santo Tomás de Aquino de que fuera asignado a nuestra comunidad. Y se integró hace un par de meses y estamos felices de tenerlo con nosotros. Y hoy también pues tenemos la alegría de poder escuchar compartir de una figura tan interesante, tan destacada como San Martín de Porres. Volvemos a insistir en que apaguemos los micrófonos para que no haya ruidos, para que no haya interferencias en esta plática que nos van a compartir. Quiero recordar y nuevamente quiero agradecer a la comunidad de dominicos seglares del convento de Santo Tomás de Aquino, esta iniciativa que ha tenido, en la que nos ha involucrado a todos nosotros, con el objeto de celebrar los 800 años de la muerte de nuestro Padre Santo Domingo, y no solamente fijarnos en la figura del fundador, que es monumental, por supuesto, y que tiene mucho que enseñarnos, que decirnos, que provocarnos, sino también tener la oportunidad de conocer elementos de la espiritualidad dominicana que vimos en enero, o figuras que también son bien importantes y muy entrañables, y como lo hemos escuchado en estos días, a pesar de que hemos oído hablar de ellas, siempre es tan hermoso poder recordar situaciones de su vida, elementos de su espiritualidad, la proyección de su predicación, etcétera. Entonces estamos en esta tercera, vamos a decirlo así, ronda de charlas que tienen precisamente como objetivo mirar a la orden de predicadores en nuestra América Latina. Agradezco pues a los dominicos seglares de este momento su trabajo y su dedicación, y sobre todo quiero resaltar su emoción. Su pasión por compartir con nosotros estos momentos. Creo que cuando se ama algo, pues obviamente queremos que todo el mundo lo conozca. Y los dominicos seglares y los de este convento, que es a los que yo acompaño directamente, pues están muy orgullosos de ser dominicos y por eso quieren compartir con nosotros esta alegría. Y yo quisiera también aprovechar para felicitar, aquí está presente Rubén Muñoz, y con él también felicitar a Francisca y a Luis Ramírez, que hace 30 años hicieron su compromiso como dominicos seglares. Que el Señor les siga bendiciendo y que sigamos nosotros contando con la sabiduría, con el cariño y sobre todo con la pasión por ser predicadores de la verdad y de la misericordia de Dios desde pues esta hermosa vocación de ser seglares dominicos. Pues sin ningún otro preámbulo, comenzamos, le damos la palabra a Enrique y bienvenidos sean todos. Muchas gracias por estar con nosotros y vamos a continuar con estos. Estamos llegando a la mitad, justamente estamos a la mitad y nos quedan todavía dos pláticas más mañana y pasado mañana que esperamos contar también con la presencia de todos ustedes. Bienvenidos. Pues muchas gracias, primero a Fray David, ¿no?, por esta presentación, y debo decir que no es muy justo que sea el que me presente porque él fue mi maestro en eclesiología. Entonces el día de hoy va a ser un gran sensor, porque este acercamiento que les voy a proponer en esta tarde va a ser un acercamiento a San Martín de Porres desde una visión precisamente eclesiológica de cómo hacemos iglesia, cómo nos sentimos parte de la iglesia y cómo proyectamos nuestro ser iglesia hacia los demás. Eh, Recuerdo pues estas clases que ya les comentaba, teníamos con Fray David, ¿no?, con las lecciones especialmente de nuestro hermano también, con Gar, que fueron valiosísimas, y que al leer precisamente los materiales acerca de Martín de Porres me acercaron a considerarlo pues un personaje
que muchos siglos atrás, por la inspiración obviamente de Domingo primero, pero de Cristo sobre todo, llevó a la práctica y a los hechos lo que nosotros podríamos considerar una vivencia explícita, real, tácita, palpable, hermosa de lo que es ser iglesia. Entonces, por eso digo que no hay justicia en ello, pero espero pues que pueda darles una nueva perspectiva precisamente de nuestro hermano Martín. Así que comenzaré compartiendo pantalla para que podamos tener pues este acercamiento y ustedes me dicen si se ve por ahí. Sí, bien, Sí, sí se ve. excelente. Pues decidí precisamente irme por este título, San Martín de Porres, un fraile conciliar, ¿no? Porque quiero que nos acompañe precisamente en cómo el último gran evento eclesial eh, que todos conocemos como el Concilio Vaticano II, ¿no? Que fue un concilio muy destacable porque fue de la iglesia para la iglesia, a diferencia de todos sus antecesores que siempre eran una respuesta a tratar de esclarecer, de quitar herejías, de quitar situaciones pues que eran, estaban alejadas precisamente de nuestra fe. En este se ve a una reflexión tácita de cómo es la iglesia y cómo es la iglesia ante el mundo, cómo se ve ante ella y los motivos o las razones que encuentra para actuar. Y San Martín en su sencillez, en su humildad, en lo que caracteriza precisamente nuestro ideario sobre él, nos brindará unas pistas enormes respecto a que esto no fue una invención del hilo negro, ¿no? Nuestros hermanos conciliares simplemente tuvieron que ir precisamente a la fuente, a la raíz, al evangelio, evidentemente, pero que sin duda grandes figuras como lo fue la grandeza de Martín, que en su sencillez van a ver cómo nos enseña, pues pudieron también leer el evangelio de Cristo y leer el evangelio de la vida, el evangelio del amor. Entonces, no cabe duda, ni me queda duda, y espero que a ustedes tampoco les quede duda después de esto, de que Martín sin duda pudo haber sido y es un fraile conciliar en ese sentido, ¿no? Entonces, debo decir y quiero señalar que esta es la segunda vez que Martín de Porres me busca, y debo decir que fue él el que me buscó y no yo a él, ¿no? La primera fue ante un hecho que podría parecer lamentable, ¿no? Estaba una señora que impulsó mucho mi vocación en su momento y que pude encontrar después de mi noviciado a través de saber que estaba en el hecho de muerte. Yo acababa de salir del noviciado y pedí permiso para ir a verla, llevarle la comunión, estar con ella, y pudo verme de hábito. Y correspondió precisamente un 3 de noviembre, fiesta de Martín de Porres, ¿no? En que pude estar con ella y pues fue en la víspera de esto que ella falleció. Entonces esa primera vez me buscó Martín y sabía que algo excepcional haría y el día de hoy me busca desde esta otra perspectiva en la cual pues ahora que estoy estudiando pastoral sin duda se muestra también como un ejemplo ya para mí de lo que es ejercer la pastoral y ejercerla de verdad con pasión. Ya lo verán por qué, ¿no? Pero entonces, pues bueno, ojalá sea de provecho para todos y podamos tener esta otra perspectiva de nuestro hermano Martín, ¿no? Lo primero es recordar que fue San Juan 23 quien un 6 de mayo de 1962 fue quien canonizó precisamente a nuestro hermano Martín de Porres 5 meses antes de abrir el Concilio Vaticano II. Y si estamos haciendo referencia a Martín como un hermano conciliar, precisamente consciente de una realidad que interpelaba y que era necesario cambiar, pues rescato mucho este primer mensaje de su santidad cuando en aquel momento lo canonizaba, ¿no? Y dice así: juzgamos muy oportuno el que este año en que se ha de celebrar el concilio sea numerado entre los santos Martín de Porres, pues la senda de santidad que él siguió y los resplandores de preclara virtud con que brilló su vida pueden contemplarse como los frutos saludables que deseamos a la Iglesia Católica y como consecuencia del concilio ecuménico que estaba por celebrarse. Y me parece que no es una casualidad, precisamente porque fue un ejemplo en muchos sentidos
de vida, sí, de vida en santidad, pero sobre todo de la sencillez y del contacto, de esta sensibilidad humana que era algo que formaba parte indiscutible de aquel ayornamiento, de aquel abrir las ventanas de la iglesia, que entrara un aire fresco, y era ver la realidad del hombre desde muchas y múltiples perspectivas, ¿no? Y deseo, como ya lo decía, como esta expresión que usa Juan 23, ojalá que el ejemplo de Martín enseñe mucho lo feliz y maravilloso que es seguir los pasos y obedecer los mandatos divinos de Cristo. Y vamos a ver por qué. La fuente que yo utilicé para acercarme a Martín fue un pequeño libro, ¿sí? Que me facilitó un hermano cooperador de nuestra comunidad también. Es este, San Martín de Porres, el Santo de las Américas, el fraile es Brian Pierce, quien ha escrito bastante sobre espiritualidad. Y fue muy curioso porque recientemente, sin saberlo, había terminado de leer un libro de él, Caminando Juntos, que también lo recomiendo ampliamente. Y él enumera en su introducción a este pequeño texto una realidad que quiero que nos envuelva y que creo que vale la pena ser el sello, la impronta que debemos marcar de Martín en nuestro pensamiento y en este ideario, ¿no? Fue testigo en su vida de antiguas verdades, es decir, trae lo mejor siempre de la tradición, de lo que nosotros podamos identificar como el bagaje, como el tesoro, como aquello que la iglesia ha atesorado, como una sabiduría, algo que se saborea y se disfruta, y los valores espirituales tradicionales, es decir, todo aquello que nos construye la vida. Recordemos que nuestra fe nace en cada uno de nuestros senos familiares, así, con lo que cada uno ha puesto como lo mejor de sí, como una propuesta de Dios precisamente para que hagamos una manifestación íntegra de su presencia entre nosotros. Y esto es una nueva expresión de vida espiritual, la que estamos siempre llamados a hacer presente en las circunstancias cambiantes de los tiempos, pero sobre todo en las circunstancias que aparecen siempre en nuestra vida. Y de una tripleta hace algo extraordinario, lo que siempre debemos llevar presente de él: la radicalidad, la sencillez y consecuentemente la santidad. Estos tres elementos harán precisamente de nuestro descubrir o de nuestro acontecer cotidiano un ejemplo vivo del Cristo que, por ser radical, no quiere decir que está alejado, sino que está presente precisamente en cada una de las nuevas circunstancias. Por ser sencillo no quiere decir que es minusvalorado, por el contrario, ahí radica su grandeza y su santidad precisamente en la respuesta amorosa, en la respuesta afable, en la respuesta que toca a cada uno en cada una de las circunstancias. Y así lo menciona Brian Pierce. Pero entonces pongámonos en una cronología para tener un breve contexto del santo en su tiempo. Es en 1579 que nace San Martín de Porres en Lima, Perú, ¿sí? Él fue hijo de un hidalgo español, Juan de Porras, o Porres, ¿sí? Puede usarse indistintamente, y de una negra criolla, libre, también natural de Panamá, llamada Ana Velázquez. Ambos personajes tomaron una preponderancia importante en la vida de Martín, no solo porque lo que cada uno imprimió de manera positiva, sino también por las carencias que manifestó la condición de su madre y la ausencia de su padre. Hemos de ver que estas circunstancias ya nos hablan precisamente de nuestra historia de vida, una historia que siempre vale la pena estarla leyendo a los ojos, no solo de los acontecimientos en sí mismos, sino de lo que Dios mismo tiene que ofrecernos a través de cada uno de esos hechos, ¿no? Para 1586, cuando pues apenas contaba con una corta edad de 7 añitos, ¿no? Es llevado junto con su hermana menor, Juana, a Guayaquil, en Ecuador, donde permaneció un año, se cree que estudiando, ¿no? Se desconoce tanto el motivo de este viaje, pero solo aconteció durante un año en la vida de Martín, porque el año siguiente, en 1587, regresa a Lima, Perú, en donde vivió, a la casa de Isabel García Michel, ¿no? En Lima, en un barrio pobre que se llama Malambo. Durante todos estos años, del 87 al 94, es donde Martín aprende a los oficios que después ejercerá con plenitud y evangélicamente en su estancia en la Orden de Predicadores, ¿no? La herbostería, que es la farmacia, ¿no? El barbero, que era como una especie de médico, un cirujano menor que hacía curaciones sencillas,
que hacía tratamientos, que hacía de enfermero, obviamente cortar el pelo, ¿no? Pero no se restringe solo a eso como hoy lo tenemos en día, sino que eran precisamente actividades, podríamos decir, de un enfermero, ¿no? Hacía actividades menores. En 1591 se cree que recibió la confirmación de manos del arzobispo Toribio Alfonso de Mogrovejo, que ya nos mencionaba ayer el provincial en su exposición, fueron la coincidencia de estos 4 santos, 3 dominicos, ¿no? Y este arzobispo, que fue también un defensor de los pueblos indígenas, y que también recordemos el tiempo que está viviendo Martín. Es un tiempo en que los indígenas, precisamente, o todas las razas que no eran los españoles, o en su defecto los criollos europeos, evidentemente se veían marginados, condicionados en el ejercicio de sus derechos y obviamente en el ejercicio de su vida. Entre 1594 y 1639, 45 años fueron los que dedicó Martín de Porres dentro de la Orden de Predicadores a ser un hermano, ¿no? Un hermano en plenitud. Él entra como un hermano donado, es decir, estos hermanos no hacían profesión religiosa, y eran, digamos, por la escala más baja, ¿no? Dentro de la orden, ¿no? Sin embargo, por los testimonios que constan en el convento de Nuestra Señora del Santísimo Rosario, donde él vivió, en 1603 él profesó votos solemnes, ¿sí? Ya como hermano lego, lo que hoy conocemos como hermano cooperador, ¿sí? Entonces, sin embargo, cuenta su geografía, que pues todo el tiempo pidió utilizar el hábito de donado. Es decir, la grandeza de Martín no radicaba precisamente en los hábitos, ni en su condición, ni en la escala, sino en su convicción de que tenía que ser un hermano, no solo un hermano para la orden, para los frailes, sino un hermano para la humanidad entera, ¿no? Él fue sepultado en la sala capitular de aquel convento. Ya en 1660 es que se comienza a hacer el ejercicio de recabar los datos propios para llevar su proceso de canonización por el arzobispo de Lima, Pedro de Villagómez. En 1837 fue canonizado por Gregorio XVI, ¿sí? Que fue una semana después que Juan Macías, del cual ya vimos la primera semana de Voz de Sor Estela, pues algunos datos bastante interesantes y enriquecedores de él, amigos. Y finalmente, pues ya como vimos, canonizada en el 62 por el Papa Juan XXIII. Esta historia precisamente, o este breve esbozo, me gustaría que nos remita a nuestra historia personal, a esa historia que cada uno tenemos de cara al Señor y que precisamente debemos comenzar a leer o leerla día a día si es que ya lo ejercemos, ¿sí? Como un milagro latente, ¿no? La vida misma es la que se aferra y la que se arraiga en el Señor, y es la que, como verán, nos da muchos atisbos de lo que puede ser una iglesia viva, acontecida en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros. Pasemos pues entonces no solo al contexto de vida de este hombre, sino un contexto en general que estaba aconteciendo en las Américas. La pretensión de estas charlas es ver cómo precisamente la impronta de Santo Domingo llegó a América a través de estos hombres y mujeres, ¿no? Y en el caso de Martín y de los que estamos viendo, pues se dirimían en un mundo entre opresores y oprimidos, ¿no? Y esto nos daba o nos habla de 3 tópicos que fueron, digamos, necesarios comprender o son necesarios comprender a la luz de Martín de Porres para comprender entonces cómo es que sus aportes nos hablan de un ser iglesia. Primero está muy presente el grado de la conversión. En voz de John Sobrino, ¿sí? Un teólogo, radica en Centroamérica. Esto se refiere a la conversión verdadera, es servir más y mejor a los pobres y a las víctimas, y enfrentarse a los opresores y asesinos para defenderlos. Uno de los primeros rasgos que podamos encontrar sin duda en Martín de Porres, sobre todo en la atención a ellos. No lo identificamos tal vez como un pastor que habla desde el púlpito y denuncia las hostilidades, sino lo vemos como ese pastor que va cuidadosamente con cada una de sus ovejas para ejercer sobre ellos el ministerio del Evangelio. Y eso sin duda genera conversión. Después, tener por impronta el reino de Dios. Recordemos las palabras de San Pablo VI, que después, o aquí están expresadas en voz de Pedro Casaldáliga: todo es relativo menos Dios y el hambre, ¿sí? Todo es relativo fuera del reino de Dios. Eso es lo importante, decía Pablo VI.
Trivializar la vida es hacerla cómoda, no es calificarla desde el grado de éxito. Eso sería desde la vista de los opresores. Pero absolutizar la vida, absolutizar a Dios es defenderla, es templarla, es paliar el hambre. Y el hambre se refiere no solo a la necesidad de alimentos, sino a la posibilidad de restablecer las carencias que todos, invariablemente, ricos y pobres, altos y chaparros, tenemos, ¿no? Y tercero, el ministerio. Todo ministerio de ser encarnado entre pobres y víctimas, ¿no? Que suscite la compasión de la vida, la profecía para desenmascarar la injusticia y la esperanza de que los pobres tengan vida y que las víctimas se les devuelva su existencia, su nombre y su dignidad. Estos tres elementos nos van a llevar precisamente al primer rasgo eclesiológico en la vida de Martín de Porres. Existencia, nombre y dignidad. ¿A qué se refiere esto? Bueno, si nos vamos a la parte inferior derecha, encontramos los orígenes modestos de San Martín. No tenemos la fecha exacta de su nacimiento, pero consta su fe de bautizo. Y dice así, no crean que son faltas de ortografía, así está textualmente, ¿eh? Miércoles 9 de diciembre de 1579. Bauticé a Martín, hijo de padre no conocido, y de Ana Velázquez. Horra, que quiere decir negra libre, y fueron sus padrinos Juan de Vibriesca y Ana de Escarcena, y Firmelo Juan Antonio Polanco, que fue quien la bautizó. Si nosotros leemos esta leyenda simplemente como algo en lo cual pues acontece como un testimonio histórico, estaremos pasando de vida estos tres elementos que podemos encontrar en Martín: existencia, nombre y dignidad. ¿Qué te haría pensar si esta fuera, de alguna manera, salió de aquí, qué te haría pensar si esta fuera el título o la manera en que te van a identificar? Primero nos habla de distintos rasgos. La existencia de Martín dice padre no conocido, aunque el testimonio histórico que te di hace ratito con la cronología, conocemos el nombre del padre, no le reconoce en aquel momento. Es decir, está velando de alguna manera la condición de ser, porque aquello con lo que no nos atrevemos a relacionarnos no lo hacemos presente. En segundo lugar, imagínate tú la condición, hijo de una negra, que bueno, ya no era esclava, había sido liberada, pero madre soltera y en aquel tiempo te habla de la exclusión, de aquello que quita el nombre, de aquello que nos hace quitarle el nombre precisamente a muchas personas, directa o indirectamente, consciente o inconscientemente, y que no debiera ser así, que cada una precisamente contiene un nombre y una dignidad que no está establecida en el apellido, sino precisamente en la oportunidad de formar parte de un proyecto extraordinario que es el proyecto del reino de Dios. Y a este respecto, por eso me gustaba citar al mismísimo Congar, otro hermano nuestro, porque nos dice que la iglesia como tal debiera y pudiera aplicar los consejos evangélicos que se propende reservar a los individuos cristianos. Es decir, no están reservados precisamente para unos cuantos, no está reservado por tu condición, por tu formación, por todas y cada una de las características de las personas, porque todos estamos en posibilidad de perdonar a los enemigos, presentar la mejilla izquierda, preferir a los medios pobres, conocer las tentaciones para poder evitarlas, paliarlas, atenderlas, sanarlas, ¿no? Combatirlas y tantos otros que se podrían citar. Es decir, a veces nosotros solo leemos textualmente, pero no nos atrevemos a ir al fondo de las personas. Y ser iglesia ya nos proponen precisamente es ir al fondo de las cosas, es ir más allá de lo evidente, es darle existencia, nombre y dignidad a todos cuantos formamos el pueblo y la iglesia de Dios. Entonces nos encontramos con otro rasgo de Porres, ¿sí? Cuando San Martín ingresó a la orden dominicana, se enfrentó al sufrimiento de las normas eclesiales que procuraban impedir que negros e indios llegaran a ser religiosos o sacerdotes. Imagínense ustedes, ¿no? ¿Qué haría precisamente pensar a Martín en ingresar a una orden religiosa que de entrada lo tenía, pues cuando menos vetado, de lo más elemental de ese deseo ardiente de seguir al Señor a través de la vida religiosa?
Decían así nuestra legislación en aquel momento. En ningún territorio de las provincias de las Indias se podrá, bajo ningún concepto, aceptar dentro del hábito y profesión sagrados de nuestra orden a quienes sean mestizos o quienes hubieran sido engendrados ya sea por parte materna o paterna, de sangre indígena o africana. Sin embargo, esto también, aun cuando está dentro de los ordenamientos de la orden, nos habla muy bien de nuestros hermanos en el Perú, con los cuales podríamos pensar que más de alguno le pudo haber hecho la vida difícil a nuestro buen Martín, pero que sin embargo finalmente le aceptan una profesión religiosa, ¿no? Y lo acogen precisamente como un hermano lego, ya les decía hace un momento. Entonces, recordaríamos en este sentido las palabras de nuestro Señor. Yo no vengo a abolir la ley, sino que vengo a darle plenitud. Y por eso retomo esta constitución pastoral de Gaudium et Spes en su número 1, ¿no? Donde el concilio retomaba esto. Todo gozo y esperanza, tristeza y angustia de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son los gozos, esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. Y entonces la humanidad no está propuesta como una legislación. Hoy en día nos vanagloriamos de estarla haciendo objeto de derechos, pero va mucho más allá. Aquí se nos hace presente que la dignidad, la existencia y el ser, como acabábamos de ver, no radican precisamente en un papel o en un derecho o en una atribución que cualquier potestad humana pueda hacer, sino la misma gracia del Señor, esa que nos hace partícipes de las mejores cosas que tiene para otorgar y que evidentemente procura, cuida, ¿no? Como buen padre y busca que crezca, no como, no únicamente o no celosamente o no exclusivamente, sería mejor la palabra, eh, porque se vale también de sus hijos los hombres para que unos y otros logren tal cometido. Un siguiente rasgo, precisamente, es la iglesia de Martín de Porres, ¿no? Primero encontramos en él un siervo consciente. Cuenta la historia que en algún momento, pues lo ponían a lavar los baños, ¿no? Los baños del convento. Y algún arzobispo de México, buscando precisamente sanar de algún malestar, va en busca de Martín y se traslada a Lima. Y entonces mandan algún tiempo a Martín a cuidar al arzobispo de México. Y entonces cuando regresa, nuevamente lo ponen o lo ven lavando baños. Alguno de sus hermanos, alguien calificado como el padre Juan, ¿sí? Le dice, oye, pues, ¿cómo ves? ¿No te hubiera gustado mejor que seguir cuidando al arzobispo en vez de estar lavando baños? Y Martín le contesta, pues con el Salmo 84, ¿no? Yo prefiero el umbral, de la casa de mi Dios que vivir en las tiendas del impío. Padre Juan, prefiero pasar un tiempo breve en este trabajo que muchos días en la casa del señor arzobispo. Y ojo, no porque se esté quejando del arzobispo precisamente, porque lo esté minusvalorando o por su condición, sino porque precisamente Martín lo que tiene consciente es la vivencia del momento, algo que se nos escapa muy fácilmente y que muy fácilmente llegamos a abolir o adolecer en nuestro acontecer cotidiano. La vivencia del momento es tan importante para ser iglesia porque si no nos dedicamos o a vivir de las cosas del pasado, de las glorias del pasado, como muchas veces acontece, o simplemente nos divagamos en los sueños a futuro. Pero nos olvidamos de ese presente hermoso que es un gran instante en el que Dios se está manifestando constantemente. Después, esa dignidad creciente a la que estuvo expuesto. Martín se abre a Dios y permite que Dios le muestre el camino de regreso a casa, abrazando plenamente su propia dignidad. Al principio les decía, él quería quedarse como hermano donado, pero también va entendiendo que el Señor le ofrece gracias, regalos y dones, los cuales va aprendiendo a aceptar. Muchas veces nosotros no sabemos aceptarlos y precisamente estamos envidiando lo que no tenemos, pero carecemos de ese disfrute de lo que sí está aconteciendo en nuestra vida. Y por último, Martín dice, una iglesia con la que puedo soñar. Bueno, yo estoy poniéndolo en su boca, no lo dice él, ciertamente, que no es una cuestión de imposición, no es, pero sí de la convicción. Y de esa convicción que nace precisamente cuando tenemos esa historia, ¿no? En la cual el padre de San Martín
se aparece en el convento y está reclamando de cómo un hijo de él, ¿no? Como un hijo de un hidalgo, de un soldado del rey, de un comprometido con las causas de la corona, pues es un donado, ¿por qué no le dan los votos, ¿no? Y entonces Martín no los acepta en aquel momento, sino a través de este discernimiento, porque lo que quería hacer era un soldado precisamente, un entregado, un fidelísimo amigo del Señor, un amigo de Cristo. Y por eso es que la Gaudium et Spes la retomo porque nos recuerda el efecto de retomar a nuestra interioridad, ¿no? Cuando vamos hacia el corazón, donde Dios guarda y escruta todo lo que acontece en nuestra vida y donde pasa todo bajo su mirada, al afirmar así nuestra espiritualidad, al afirmar esa capacidad que todos tenemos de reconocernos y de conocernos y amarnos a nosotros mismos, podremos decir que no somos entonces un juguete de Dios, por el contrario, somos aquella condición divina que toca, que va hacia la verdad más profunda y que se la manifiesta a los hombres. Esto nos habla de que precisamente para ser una iglesia, la iglesia de Martín, debemos ser conscientes y estarnos reconociendo constantemente desde nuestro ser humano. Entonces, nos encontramos que Martín sabía que era un instrumento del poder sanador de Dios. Era su manera de cuidar al pueblo de Dios, siendo las manos y el corazón de éste en el mundo. Yo te curo, pero que Dios te sane. Y esto remite a una anécdota precisamente porque dentro de las artes de Martín, un día estaba curando a algún hermano e hizo un comentario que no le gustó a este y lo llamó perro mulato. Esa circunstancia que nosotros hemos escuchado algunas veces en estas historias de San Martín. La respuesta de Martín, ¿saben cuál fue? Al día siguiente llegó con una ensalada de alcaparras y aquel fraile le confesó que desde que había caído en su lecho de enfermedad, apetecía una ensalada como ninguna otra cosa. Entonces, al haberla disfrutado, finalmente le pidió perdón. La muestra de Martín precisamente es que el ser instrumento de Dios no es ser un arma, no es ser un opresor, es por el contrario, ser caricia, ¿no? Estar tocando. Y entonces nos recuerda el capítulo el número 43, perdón, de la Gaudium et Spes, que el cristiano así le hace falta, cuando falta sus obligaciones temporales, perdón, falta con el prójimo, ¿no? Pone en peligro su salvación, entendiendo que la salvación no es solo del espíritu, es de toda nuestra corporeidad, de todo lo que somos, ¿sí? Cuerpo y alma forman un solo elemento. Y entonces por eso lo que nos gusta, lo que nos apasiona forma parte y todo merita ser salvado, no debe ser excluido nada. Siguiendo el ejemplo de Cristo, quien ejerció el artesanado, alégrense los cristianos de poder ejercer todas sus actividades temporales haciendo una síntesis vital del esfuerzo humano, familiar, profesional, científico, técnico. Si supiéramos cuánto necesitamos unos de los otros, si supiéramos cuánto podríamos hacer con tan poco, con una manifestación tan sencilla que en lugar de responder a la ofensa, a la violencia, pudiésemos responder precisamente con lo mejor que tenemos para dar, tratando de descubrir, ya no solo de interpretarnos a nosotros mismos, sino, por supuesto, interpretar al hermano. Y entonces viene uno de los episodios que para mí me parece clave y la centralidad que podríamos decir de esta manifestación eclesial de San Martín de Porres. Tres compañeritos que normalmente aparecen en toda iconografía de este santo. Un perro, un gato y un ratón que están comiendo de un mismo plato, perdón. Y eso nos recuerda un poco esta situación de Santo Domingo de Guzmán. Estamos viviendo el año jubilar de la mesa con Santo Domingo y que los enemigos naturales, podríamos decir, estén comiendo de un mismo plato. ¿Qué señal nos da? No solo de la misericordia, no solo de la compasión, no solo de este acercamiento que tenía, sino de la propiedad de comunicación de este santo, algo que se hace menester e indispensable en estos días en nuestra iglesia. Primero, un menino blanco, negro y marrón. La geografía, es decir, la historia de San Martín de Porres nos narra que así era el gatito, que se hacía presente en la celda de aquel frailecillo para rasgar su hábito, diciéndole que ya era hora de algo. Martín sabía que era hora de tocar las campanas, esas campanas que anunciaban el ayornamiento de la iglesia, que nos decía Juan 23, que anunciaban siempre algo nuevo, que no podía haber odres viejos, vino nuevo, no odres viejos, perdón.
Entonces, esta imagen del gato representa precisamente esa necesidad que tenemos como iglesia de siempre estar llevando las campanas al vuelo cuando hay necesidad de impugnar, cuando hay necesidad de denunciar, pero también de anunciar la grandeza de nuestro Señor. Y lo relacionaba de una manera extraordinaria. eh, Brian Pierce, el autor de este texto que les comentaba, a través de Martin Luther King, a través de ese discurso, yo tengo un sueño, y señalaba y decía, yo imagino que cuando aquel hombre estaba pronunciando ese discurso, ya en el siglo XX, entre el público estaba Martín, precisamente con su gato, escuchando cómo ese gato, que era mestizo, blanco, negro y marrón, hablando de esta unión de tantas razas y pueblos, hablando de esta unión de castas, siempre podía anunciarlo algo nuevo y algo maravilloso que estaba por acontecer. El perro, el perro también se decía que Martín era muy dedicado a estar recogiendo perros, perros lastimados o perros abandonados. Llegó a juntar tantos que los tenía guardados en el convento que los hermanos decidieron pedirle que los sacara de allí, que ya no era posible tener tantos animales. Su compasión no le alcanzaba para echarlos a la calle, entonces los llevó con su hermana, ¿no? Y con su hermana empezaron a hacer destrozos, ¿no? Y entonces le decía que se los llevara. Martín reprendió a los animales y les decía, no vuelvan a hacer eso, ¿no? Recuerden en dónde están, en la casa que los acoge, que los recibe, que los quiere. Y entonces nos recuerda ese pasaje del Evangelio, ¿no? Les aseguro que lo que hayan hecho aún con alguno de estos pequeños, lo hacen conmigo. ¿Por qué? Porque estos animalitos, estos perros, recordaban el mundo, significaban el mundo. Cada vez que Martín curaba a un perro, era también recuerdo de que él curaba también al ser humano y que siempre estaba pendiente de ellos y que quería cogerlos. Imagínense ustedes cómo se siente nuestros hermanos los hombres en el seno de nuestra iglesia, cómo los acogemos y recibimos, con qué caridad. Si Martín podría hacerlo con estos animalitos, imaginen lo que no hacía con sus hermanos los hombres. Y finalmente el ratoncito, este animalito que puede parecer desagradable. Un día dicen que estaban comiendo un fraile y nota como un perro y un gato están bebiendo del mismo plato a los pies de San Martín. Y se asoma un ratoncillo por una rendija. Y Martín lo invita y le dice, ven, ven y come con los demás. El ratoncito parece que tuvo un momento, pero se acercó. Un perro, un gato y un ratón estaban comiendo del mismo plato. Los que eran diferentes estaban a la misma mesa. ¿Y nosotros qué hacemos con los diferentes? ¿Qué hacemos con esa iglesia precisamente que manifiesta que debemos acoger a cualquiera que esté en otras circunstancias? ¿Recuerdas lo que le hacían o la discriminación que hacíamos hace un rato de la madre de Martín? ¿No te recuerda que era el ratoncito que tiene miedo inclusive de relacionarse con sus hermanos los hombres? Precisamente porque no sabe con qué cara se va a topar. Y recordamos entonces aquel pasaje del Evangelio en el que la cananea manifiesta, sí, Señor, es cierto que a lo mejor somos diferentes, pero también los diferentes, los perritos, los gatos o los ratones, comemos de las migajas que caen de la mesa. Cuánta fe había manifiesta en aquella mujer, cuántas bases nos está dando Martín precisamente de que podríamos encontrar no un mundo utópico, sino un mundo real, cimentado en un evangelio, en la preciosidad del mensaje de Cristo. Y entonces, aquí me gusta retomar a Yves Congar, ¿sí? En otro de sus pasajes, donde nos dice que es necesario sacrificar, abandonar nuestras relaciones humanas tal como las recibimos del mundo carnal desde nuestro primer nacimiento. Hombre y mujer, dueño y servidor. ¿Por qué? Porque si te fijas, los ponemos en opuestos, los ponemos como diferentes. Y qué difícil para nosotros romper este paradigma. Qué difícil no es pensar en opuesto, sino pensar siempre en una opción de comunión. ¿Por qué debemos entonces dejar de pensar en esto? Pues para recibir nuevamente de las manos del Padre nuestras relaciones cristianas y vivirlas enteramente en el Señor, en una única relación de amor de Dios, de Cristo y de los hombres, como Dios y como Cristo los aman, o mejor dicho, del mismo amor con que Dios y Cristo los aman, aman al ser humano. Y ya no se va a través de esta relación de diferentes, ¿no? Sino que se va precisamente por el factor que los une, por el factor que los comunica, por el factor que los presenta. Imaginen una iglesia que no se base precisamente en la relación del opuesto, sino precisamente en la relación encarnada por el mismo amor que procede de Dios hacia nosotros. Así,
nos encontramos por la preocupación por nuestra casa. Nos dice la Gaudium et Spes que siempre es necesaria una mano amiga. Siempre se ha esforzado el hombre con su trabajo y con su ingenio en perfeccionar su vida, pero en nuestros días, gracias a la ciencia y a la técnica, ha logrado dilatar y sigue dilatando el campo de sus dominios sobre casi toda la naturaleza y sobre todo el aumento experimentado por los diversos medios de intercambio entre las naciones, la familia humana, etc. De todo esto resulta gran cantidad de bienes que el hombre no se imaginaba, pero estamos creando a la vez o suscitando necesidades para las cuales no había antes un parangón o, o estamos creando, inventando necesidades y nos hemos olvidado de lo realmente importante, cayendo en una suerte de consumismo. Ya el concilio lo estaba considerando y esa mano amiga, esa mano que estaba para atender y para ayudar, ha dejado de hacerlo precisamente por considerarse productivo, exitoso, sobresaliente, porque entonces necesita hacer lo que es mejor o mejor visto a los ojos de la sociedad, a los ojos del público, a los ojos de la gente, y no lo que realmente la gente necesita. Le hemos dado este vuelco y ya el concilio lo detectaba como un riesgo para la iglesia. Y precisamente Martín nos lo enseña a través de una lección estupenda. ¿Cómo era la mano de Martín? Era esta mano que precisamente iba pues dañando lo que estaba a su paso o simplemente procurando por hacer, por hacer, por hacer, por hacer, sino que la mano de Martín estaba al servicio de la iglesia. Se cuenta que en algún momento Martín arrancó una rama de una higuera y pasó por una colina y ahí la sembró, hizo un hoyo, la puso y la dejó ahí. Un par de semanas después pasó y ya estaba germinando. Estaban brotando pequeños retoños. Dijo Martín en aquel momento, gracias a Dios dará higos de aquí a 2 o 3 años, y los pobres que por aquí anduvieran tendrán ese refugio de comer su fruto. Ahora nos narra el autor de este texto que lamentablemente esas colinas han sido deforestadas. Ya no está aquella higuera que sembró Martín. Y precisamente podríamos preguntarnos en cada una de nuestras acciones como iglesia cuál es el legado que estamos dejando. ¿Realmente estamos construyendo para que los pobres, los necesitados, los marginados del día de mañana puedan pasar y acogerse a la mano de la iglesia? ¿Realmente estamos suscitando esa opción? Ya no lo digo en términos generales, en nuestra propia vida, en nuestra propia comunidad eclesial principal, que es nuestra familia, nuestro hogar, nuestras circunstancias. ¿Cómo es la mano? La mano está trabajando precisamente para llegarlo de bienes, de aquellos distractores, de entretenimiento solamente, o también está llegando aquello que trasciende, aquello que va a venir para las futuras generaciones, aquello que piensa no solo de manera individual o singular, sino que siempre está pensando como lo haría nuestro Señor. A este respecto, entonces, ¿cómo nos ayudamos? ¿Sí? Y este pasaje me encantaba y ya es en la parte o en la recta final de este tema que hemos tenido bien compartir, porque precisamente habla de una amistad intensa. Y aquí me gustaría que también, dentro de todas estas preguntas que te he propuesto, te preguntes con quién tienes esa amistad intensa. ¿Cómo la vives con tu padre, con tu madre, con tus hermanos, pero sobre todo con los amigos, con aquellas relaciones que no estaban puestas en un principio, que no responden a la sanguinidad ni a la cotidianidad, sino aquellas que has elegido y que te han elegido a ti, como es la relación precisamente con Dios? ¿Se acuerdan que les decía que no era a través de estos opuestos de poner al siervo o al señor o al esclavo? Ya no los llamo siervos, los llamo amigos, porque al amigo le digo precisamente lo que hago, ¿no? Y entonces nos habla precisamente de esta misión de la iglesia en la comunidad. Esta misión propia que Cristo confía a su iglesia no necesariamente es de un orden político, económico, social, principalmente es religioso, pero debe derivar en funciones, en luces que puedan mover todas las relaciones que se imprimen en el mundo, precisamente a reconocer que dentro de todo está la mano de Dios, donde sea necesario, en las circunstancias de tiempo y lugar, donde la misión de la iglesia sea crear obras que sean beneficio para todos, sustentadas en relaciones confiables. Y entonces, aquí estaba esta anécdota que me encanta acerca de Martín de Porres, que un día conoció a Juan Vázquez, ¿no? A quien cariñosamente le llamaba Juancho, ¿no? Y entonces, este hombre era un huérfano, ¿no?
y Martín lo encuentra de una manera pues mendicante por diosera en el cementerio del convento, lo acoge, lo lleva al convento, le enseña oficios, lo que le gustaba hacer, y prácticamente lo adopta como hijo. A solicitud de Juancho, este le llamaba Padre Martín. Y con esto empezaba una batalla espiritual de dos corazones que pelean para convertirse en uno mismo. Una preciosa imagen. ¿Con qué corazones te has peleado para hacerlo uno, para ponerlos en sintonía, para hacerlos bailar, palpitar, a latir por las mismas cosas? No precisamente en un juego simplemente de gustos, de pasiones o de afecciones, sino en un gusto, en una afección, una pasión por el mismo Dios, que es el creador de todo. Martín se convirtió, pues, en el padre que no tuvo, amando al hijo que su mismo padre no fue capaz de amar. Es decir, todas estas circunstancias nos deben llevar a reconocer que nuestras fragilidades, pero sobre todo nuestras heridas como persona, buscan y encuentran en el Señor esa manera precisamente no de solapar, ¿sí? O no de cambiar, sino de restituir en el sentido de que somos capaces también de perdonar y de conocer que todo aquello que nos aconteció siempre tendrá una cabida y un espacio dentro del núcleo de la hermosa familia que es la iglesia. Esto es un misterio pascual, esto es un misterio de Dios que redimió a Juan de Porras, aquel padre ausente, porque precisamente su hijo, a través de este hijo espiritual, pudo reconciliarse con él. ¿Cómo hemos suscitado o olvidado precisamente al mundo a hacer, orillarlo, ¿no? Invitarlo a esa reconciliación, porque todos tenemos heridas grandes o pequeñas, pero entonces a veces las manejamos que son por el orden político, económico, social, como nos decía la literatura del Concilio Vaticano II. No se nos olvida que finalmente estamos tratando con personas, con seres humanos, que sentimos, que vivimos y que lloramos. Todo buen comienzo llega con un buen final también. No necesariamente, pero este sí fue el caso de Martín de Porres. Es el momento de tocar las tablas, es el momento de que toquen nuevamente las campanas de la iglesia, esas que escuchábamos que aquel gatillo mestizo le enseñaba a Martín a hacer. Pues no fue la primera, no fue en la segunda, sino la tercera, que en los ritos mortuorios que tenían los frailes en aquel entonces, era que cuando un hermano fallecía se tocaban las tablas, que son una especie de, pues no de castañuelas, pero de piezas de madera, ¿sí? Que se hacían sonar durante todo el convento para anunciar que había fallecido alguien. Fue hasta la tercera pregunta en que Martín dijo, sí, ya toquen las tablas, ¿no? Ha llegado el momento. Los frailes se pusieron a rezar y al terminar de rezar las preces, es decir, esas peticiones que hacemos al Señor, notaron que Martín ya había partido. Todos los invitados a la mesa por Martín compartieron la mesa con él al día siguiente, cuando fue precisamente su Pascua, su encuentro con el Señor, porque él se entregó como pan para el mundo, como una Eucaristía siempre viva. Y entonces vemos cómo el Concilio Vaticano II retomará esto, haciéndonos o descubriéndonos que nuestra autonomía si acaso es temporal, pero nunca desligada de Dios. A veces hemos sucumbido precisamente a esta tentación de creer que por nuestros méritos, por nuestras posibilidades, por nuestros trabajos, es que nuestra vida acontece. Pero no hay creyente alguno al que se le oculte esta falsedad, nos dice el concilio. Por los demás, cuanto creen en Dios, sea cual fuere su religión, dice, escucharon siempre la manifestación de la voz de Dios en el lenguaje de la creación. Más aún, por el olvido de Dios, la propia criatura queda oscurecida. ¿Cómo brindas luz precisamente en este mundo de tinieblas o en este mundo de circunstancias adversas? ¿Cómo brindas la oportunidad precisamente de que la muerte no sea la última palabra, sino que sea una Pascua, una reconciliación, un evento que sea digno de tocar las campanas? Porque tu historia ha marcado una impronta de felicidad, de dicha y de esperanza para los que vienen detrás. Imaginen qué iglesia podríamos construir con ello. Finalmente, me gustaría terminar entonces haciendo la oración propuesta ahí de San Martín de Porres. Martín de Porres, humilde seguidor del Evangelio de Jesús, elevamos ante ti nuestros corazones llenos de confianza y devoción. Tú que te entregaste sin límite a los pobres y desamparados, hoy te ofrecemos nuestras necesidades y peticiones.
Derrama sobre nosotros y sobre nuestras familias el amor sanador de Dios. Concédenos sencillez de corazón y compasión de los que más sufren, especialmente de los que sufren injusticia y discriminación. Que sepamos descubrir en estos, nuestros hermanos más pequeños, el rostro sufriente de Jesús. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Y es bajo estos postulados que yo les propongo que Martín de Porres es un fraile conciliar, es un fraile que propuso una iglesia y que la vivió intensamente y que es ejemplo para todos y cada uno de los que la conformamos el día de hoy. Más, pues muchas gracias y quedo a su disposición si hay alguna pregunta o comentario. Pues a nombre de la fraternidad te damos un profundo agradecimiento por esta visión teológica pastoral tan profunda que no imaginábamos que pudo haber dado este fraile. San Martín de Porres, creo que después de San Francisco de Asís en Latinoamérica es de los santos más reconocidos. Casi en todas las iglesias los vemos presente, pero no es nos el taquillero de los dominicos. sobre todo. Pero sí, gracias, muchísimas gracias por esta visión que nos has dado, teológica tan profunda, de un hombre que pues, aparentemente no dijo nada, pero dijo mucho con sus acciones, demasiado. Gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna aportación que quiera hacer, algún comentario, es bienvenido. Para Cáritas es muy importante, es el santo patrón de la caridad. Es una figura pues que nos invita a amar y a ser humildes y sobre todo hacer la caridad con los demás. Gracias. Gracias, Cáritas. ¿Alguien más? A ver, Galaxy S9. Hola. Sí, adelante. Soy Pepe. Pues fue una sesión de mucho aprendizaje. Jamás había conocido tantos datos de Martín. Lo que siempre sabía es que eran de la escoba, pero me quedaba muy corto de tanta benevolencia de corazón y tanta santidad de parte de él. Muchas gracias, Fray Enrique. Y a todos ustedes, gracias por la invitación. Gracias a ti por compartir. ¿Puedo hablar? Sí. Adelante, La mano. claro. No, con la mano. Te dijeron que sí. Te dijeron que sí. Sí, ¿Puedo adelante. hablar? Pues únicamente darle las gracias a Enrique. Al menos yo, y tal vez muchos, conocíamos la vida de San Martín de Porres, pues por libros, por películas, por esto. Pero esta exposición que nos hiciste tú, ver en cada característica de San Martín de Porres, nos ha dejado pues, una huella muy fuerte. Yo tuve la dicha, en un viaje que hice en Italia, de visitar una iglesia que de pura suerte, porque digo, fue suerte que me encontrara que esa iglesia era de dominicos. Entonces, como yo soy así tan cerradita y todo, cuando terminó el padre de celebrar la misa, yo me acerqué y le dije pues que yo era dominica. Y me dijo, pues me da mucho gusto. Él hablaba, me entendió porque pues él hablaba italiano. Y me dijo, aquí tenemos, creo que es la única imagen que se encontraba en ese tiempo en Italia. Se visita al fondo y te darás cuenta de quién es. Y era San Martín de Porres. Y a mí pues sí me dio así mucho gusto. Gracias. Gracias, Lupita. Por ahí Mónica HGM nos pide si podrías volver a mencionar la bibliografía en que realizaste tu estudio, Enrique, por favor.
Claro que sí, miren, el libro creo que no es fácil de conseguir aquí en México. Se llama San Martín de Porres, un santo de las Américas. Es de Editorial Bonum. Si lo buscan en internet, lo pueden encontrar en Argentina. Editorial Bonum, supongo que está radicada allá, y ahí se los pueden enviar a México. Entonces, vale mucho la pena, de verdad. Pues vieron como para un retiro esto. Este textito de verdad es impresionante, pues sobre todo por la profundidad y cada uno de los apartados que trae, que no son propiamente los que yo asumí. Yo fui tomando algunos aspectos, han de reconocer que pues es mucho más y que no puedes agotarlo en tan poco tiempo. Pero se encontrarán con maravillas, ¿no? Yo les platicaba a algunos que ayer en la noche que lo terminé de leer me encontré llorando, ¿no? Y llorando a la buena, de verdad me conmovió mucho porque es una figura que les digo, ha venido en mi búsqueda y me ha dado unas pautas y una apertura y ayer me hizo pensar muchísimo, ¿no? Seguramente ahora que estoy estudiando pastoral me quiero adoptar en ese sentido y yo lo acojo libremente como mi vida y dignamente espero. Espero no haber fallado también, David. También tomé de Ongar, ¿no? La iglesia al servicio de la pobreza, ¿sí? Y pues obviamente los invito y espero que esta embarradita también era a que tomemos de repente el Concilio Vaticano II tiene cosas extraordinarias y si alguien ha hecho por rescatar precisamente y por aplicarlo a nuestras realidades de América Latina, sí, es pues precisamente todas las conferencias que de Aparecida, Medellín, que han intentado y han procurado precisamente traernos pues esta reflexión en nuestra realidad. Entonces, un acercamiento a los documentos del concilio, no sé si tengo por aquí, pero recomiendo sobre todo la Gaudium et Spes, ¿no? Que es esta constitución pastoral, nos van a enriquecer mucho, ¿no? Y a veces los tenemos ahí olvidados, ya estamos 50 años del concilio, entonces vale la pena porque ya ven, viene para su familia, para su crecimiento personal, viene una manera de ser humano, ¿no? Es muy, muy recomendable. Esas son las tres fuentes que empleé. Gracias, Enrique. Te escuchamos, Sandra. Ray, buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas Yo noches, Sandrita. tengo una duda. A ver, bueno, no es duda, pero quisiera aclaración. Hablaste de una dignidad creciente que él tenía. Ujú. ¿Y cuál sería la diferencia entre decir que una dignidad creciente y que él profundizara más en la humildad, que creciera su humildad? Bueno, ¿Cuál, es que, cuál? ajá, sí, sí, sí. Sí, Continúa, ¿cuál continúa. sería? O sea, no sé si tomarlo como dos términos diferentes o cuál sería la diferencia de que él es un ejemplo de humildad, pero cuando uno es humilde, ¿cómo sabes que está creciendo la humildad, no? O sea, aquí me hice ya como, tengo la Un duda. poquito pelotas. Bueno, en ese sentido, la humildad la podríamos asociar precisamente, les decía, a este presente permanente en la cual el ejercicio de Martín no dependía de estarse fijando en la condición, en la manera, en las fórmulas, sino que él lo que iba tratando de descubrir en cada uno, ¿sí? De esas necesidades que él atendió, necesidades físicas, espirituales, morales, ¿no? Intelectuales incluso, porque pues, estaba al servicio de todos. Era precisamente ir siempre más allá, ¿no? No quedarte por encimita, no quedarte... Y en eso no es que la humildad tenga podamos decir, un crecimiento cuantificable, ¿no? Sino que se puede cuantificar tal vez en el número de personas o en el número de agraciados que fueron tocados por él o que son tocados día a día por nosotros, ¿no? Pero no es que lo puedas de alguna manera medir y en todo caso eso sería dignificar, ¿no? Hacer digna precisamente tu obra. Y este reconocimiento de la dignidad habla de ese reconocimiento de sí mismo, ¿no? En el cual Martín fue dándose cuenta que no necesitaba subajarse simplemente como un ejercicio de ascesis o simplemente como un ejercicio cotidiano para llegar a Dios, sino es lo que les decía, también debemos dejarnos acariciar por Dios. Lo pondría en este ejemplo para que sea tal vez un poquito más claro, ¿no? Martín podríamos decir que su fuente estaba en Dios,
¿no? Y todo lo que hacía lo sacaba de ese pocito cuyo manantial es Dios. Y entonces ahí precisamente estaba honrando, estaba sirviendo en humildad a todos sus seres, a todos sus semejantes, porque sabía que no dependía de él. ¿Se acuerdan esa frase? Yo te curo, pero que Dios te sane, ¿no? Sabía que dependía de él. Pero él también necesitaba alimentarse de él y él también necesitaba reconocer de esa fuente, porque si solo sacas y sacas y sacas a la fuente, en algún momento se va a secar. Pero esa fuente también tenía que decirle algo a Martín y también decir, acepta tú también, ¿no? Los regalos, los beneficios y los dones que el Señor te da. Y por eso va comprendiendo, ¿sí? Que debe crecer en dignidad, que no necesita subajarse, sino reconocerse como ese instrumento de Dios, para gloria de Él, evidentemente, de sus hermanos los hombres. No sé si con este ejemplo logro clarificar un poquito más. Sí, sí, gracias. Gracias, Sandra. ¿Alguien más que quisiera por ahí aportar, preguntar, comentar? Yo quiero preguntar otra cosa. Claro que sí, adelante. Sandra. Arráncate. ¿Por qué? ¿Por qué lo tenemos así como un santo, como, como poquito, vamos? O sea, lo tenemos como chiquito, como si fuese menos. ¿Por qué tenemos, bueno, no sé, no es como, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, ay, luego lo ves como grande. ¿Y por qué No es que a lo San era. Martín? Sí, ¿y por qué a San Martín lo tenemos más chiquito? No sé. Yo creo que Porque en primer. veo que es difícil. Lo que tú has explicado ahorita, o sea, es muy cierto. O sea, son cosas que no las teníamos de dominio así tan cerca, ¿no? Mira, lo primero que te diría precisamente es porque ambos llegan a la santidad por caminos distintos, ¿no? Tomás de Aquino pudo haber hecho correr ríos de tinta, ¿no? Y finalmente al término de su vida no tiene esta visión mística y el Señor le dice, has escrito bien de mí, Tomás, ¿qué quieres? A ti, Señor, y nada más, ¿no? No me hace falta otra cosa. Martín, por el contrario, no escribe nada. Todos estos testimonios que te doy precisamente fueron los que se recabaron de otras voces, ¿no? Pero escribió en el libro de la vida, en un testimonio que dejó una impronta y una huella, ¿no? Eh, en esta narración, precisamente que ya te hacía, pues me haces que me acuerde del Evangelio, ¿no? De aquel administrador hábil del que habla nuestro Señor, ¿no? Y entonces, porque se acuerdan que empieza a cambiar los recibos, ¿no? Y se empieza a ganar amigos y adeptos precisamente haciendo lo que diríamos como una chapuza o una trampa. Y dice, pero es muy hábil, ¿no? Se está ganando amigos, gánense ustedes amigos que clamen ustedes, ¿no? Cuando yo te decía precisamente de todos aquellos que se vieron tocados por Martín y que cuando tocaron las campanas anunciando que él había partido a su Pascua, se hicieron presentes ahí al amigo como él estuvo en su vida, pues son las gracias que Tomás, que Alberto, que Domingo, ¿no? Precisamente son lo que suscitaron finalmente, ¿no? Y lo podríamos describir, a mí les digo, me encantaba esta imagen de la batalla de los corazones, pero no porque uno se imponga a otro, sino porque se hagan uno mismo. Imagina cómo hicieron estos hombres para tratar de llegar, de taladrar esos corazones que a veces son duros, difíciles, ¿no? Entonces, a lo mejor, Martín, taladra tu corazón en la parte sensible, ¿no? En la parte romántica. Tomás lo hace en la parte intelectual, ¿no? Pero ambos están taladrando precisamente para que sea Cristo el que se instaure en esas realidades, ¿no? Y que sea el que figure finalmente. Entonces, a veces consideramos lo sensible como menor porque es subjetivo, ¿no? Porque yo no siento igual que tú sientes o que siente cualquiera. En cambio, el conocimiento, como es más racional, ¿no? Pues a veces lo ponderamos mayor. Pero no quiere decir que estén peleados uno con la otra, ¿no? También el concilio habla de esta reconciliación entre fe y razón, y esa que precisamente se deriva en la teología, ¿no? A veces pensamos en los teólogos y decimos son los que escriben los grandes libros, pero no sé si se acuerdan ustedes, cuando estaba en dominicanismo itinerante siempre los saludé como mis teólogos y teólogas de cabecera, porque era a través de la experiencia de la vida que también se necesita la teología, ¿no? Si no se encarna, si no se hace vida, pues a veces va a quedar simplemente en los libros y en los libros no nos sirve de nada, ¿no? Entonces,
Yo creo que van por ese lado porque menospreciamos la sabiduría que proviene de la experiencia, ¿no? Y valoramos más la sabiduría que proviene del intelecto. Pero ambas son necesarias, ¿no? Si excluyes una de la otra, los conocimientos de Tomás de Aquino nada sería si no se verificasen, ¿no? Nuestra realidad. Gracias. Si me permiten, Adelante. Tocayo. yo abundando un poquito más en la respuesta de nuestra hermana, yo creo que la grandeza de Martín de Porres justamente está en su pequeñez, en su sencillez. Estuvimos viendo pues todos los reglamentos que la misma orden tenía en contra de, a nivel racista, de los mulatos y demás. Y a todo ello pudo enfrentarse Martín con esa sencillez, con esa humildad, con ese ser pequeño, se hizo grande, y creo que podrá ser un santo pequeño, entre comillas, pero en todas las iglesias hay un San Martín de Porres. Creo que es el más santo, más reconocido, creo que cualquiera lo identifica, y su grandeza es en lo pequeño que fue, lo sencillo, hasta en su hábito, en su intención de ser siempre un hermano lego, nunca aspirar al sacerdocio, nunca aspirar a cargos ni a roles. Eso es lo que lo hace grande, y eso es lo que lo hace ser un ejemplo tremendamente fuerte para todos los que aspiramos a la santidad. Entonces, un gran santo. ¿Y sabes qué es lo mejor? Y yo creo que cuando hablamos de él como grandeza, como padre, o eso se ha de estar riendo de nosotros, ¿no? Dice, tal vez no me han entendido nada, pero bueno, nosotros lo hacemos con ese afecto y ese cariño, ¿no? De descubrir en esas virtudes algo extraordinario, ¿no? Lo extraordinario del ordinario. Gracias, gracias, Enrique. ¿Alguien más? Yo, Adelante, adelante. yo nada más quiero hacer un pequeño colofón a todas las anécdotas que nos están comentando ahorita la gente, con decir algo así muy sencillo. El tamaño, las virtudes y lo que han hecho cada uno de los personajes dominicos que estamos comentando, no es en el tamaño, es en sus obras. El tamaño es lo de menos, sino cómo lo tenemos en el corazón, cómo lo tenemos en el pensamiento. Eso es lo más importante. El tamaño no importa, chiquito, grandote, mediano, lo que sea, es cómo lo tenemos en el corazón y cómo se nos entregó a nosotros para que sigamos su ejemplo de ellos dos. Gracias. Gracias, César. ¿Alguien más por ahí que quiera comentar, compartir? Sí, yo. Adelante, bienvenido. Ahorita que retomaba también Fray Enrique un poco la constitución dogmática, yo justamente para un trabajo apenas la leí también, y creo que es eso a lo que nos invita, ¿no? A ser santos, de manera que cada uno empecemos así como a modo de San Martín, vivir como salvados, ¿no? No vivir para buscar alcanzar un día la salvación y hacer cosas como para ir ganando, ¿no? Como para ir sumando puntos, sino empezar a vivir como salvados ya, ¿no? De hecho que ya la salvación nos es dada por Jesús, y una persona que se asume salvada, pues vive alegre, vive contenta y comparte esa salvación. Y es lo que pues distingue a cada santo, ¿no? Cada santo a su manera vive su ser salvado. Santo Tomás de Aquino vivió su ser salvado, pues entregándose a compartir a los demás lo que él ya había comprendido por medio del estudio, ¿no? San Martín de Porres empieza a vivir como salvado, pues asumiéndose como alguien amado por Dios y pues llevando su amor a los demás. Entonces, pues cada uno y cada una de nosotras y nosotros pues podemos ir empezando también a vivir como salvados y pues compartir así lo que de Dios hemos recibido, ¿no? Siendo santos, pues no siguiendo un modelo que ya existió, sino pues innovando desde nuestra propia personalidad, con nuestra propia creatividad, pero siempre pues con vistas a eso, ¿no? A compartir mi ser salvado con los demás. Gracias, David. Gracias por compartir. ¿Alguien más? Gracias, tocayo. Yolanda, claro que sí, adelante, Yolanda. Gracias, Enrique, muy bonita la plática, me gustó muchísimo.
Creo que nunca había oído una tan profunda de San Martín de Porres. En realidad creo que la voy a volver a ver porque la verdad es que diste demasiados elementos para reflexionar, para pensar, para profundizar. Entonces, pues muchas gracias y bueno, ha sido para mí una sesión muy rica. Muchas gracias, Enrique, y gustos en verte también. Igualmente, ¿no? Y pues como siempre les digo, más merecen, pero pues es lo que hay. Okay. Caritas, ¿por ahí querías hablar o no? Yo quiero dar un testimonio. Bueno, yo leí o escuché que San Martín unió al ratón, al perro y al gato a comer. No sé si sea una leyenda o cierta, pero yo en el trabajo de huertos familiares ya le hablé a los ratones y les dije, se van de aquí, porque si no los acuso con San Martín de Porres. Y pues ha funcionado. Gracias. Gracias por el tip. Ya Martín seguro se los llevó a un lugar seguro. Bien, ¿alguien más? Bueno, antes de cerrar, antes de pasarle el micrófono al padre David, pues agradecerte nuevamente. Y bueno, más que nada mencionarles, como dice el padre, pues Enrique no necesita presentación porque pues todos lo hemos visto, fue uno de los iniciadores de dominicanismo itinerante. Mucho tiempo pasó ahí y pues nació como un programa y ha quedado y ha seguido. Entonces, pues si nos puedes platicar un poco de este curso, de estos cursos que están dando, que ya han de ser muchísimos y que los podemos encontrar en YouTube, ¿verdad, Enrique? Y sigan apoyando a los hermanos. Ese proyecto nació como un proyecto precisamente de espiritualidad para ser difundida la espiritualidad dominicana. Y hasta ahorita, gracias a Dios, ha continuado. Siguen al frente Josué y Daniel, Fray Josué y Fray Daniel, allá en el CUC. Entonces, todos los sábados a las 10 de la mañana se transmite en vivo y si no, a través del canal de YouTube de Dominicanismo Itinerante van a ver una serie de contenidos que se ha generado. Ya llevamos 4 años. Sí. 4 años ya, sí. Vamos por el 5º, porque si mal no recuerdo ya es la 7ª temporada, o la 8ª. Yo me quedé en la 7ª. Entonces, hemos tratado de traer precisamente, ya les decía hace un rato, ¿no? La teología a nuestros días, ¿no? Y la teología de grandes hombres, ¿se acuerdan de esa frase inicial de Brian Pierce, ¿no? El tomar lo mejor de esa tradición y traerla y ponerla al servicio de nuestros hermanos los hombres hoy en nuestros días, que tan necesitados estamos de entendernos, de cuestionarnos, de comunicarnos, ¿no? Entonces, ahí se hace un esfuerzo muy, muy grande por rescatar eso y ponerlo al servicio de todos, ¿no? Es un patrimonio de la orden y que la orden evidentemente pone a disposición de todos. Así que síganlo apoyando. Cuando empezamos ese proyectito en las redes sociales, pues éramos como 300 suscriptores porque antes solo subíamos las conferencias, las charlas que se daban en la Ciudad de México. Ahorita ya van más de 1000. ¿No? Hasta donde yo me quedé el año pasado nos veían en Filipinas, España, Argentina, Bolivia, y no recuerdo qué otros países más, pero tenemos visualizaciones en Filipinas. Imagínense usted quién está viendo en Filipinas Dominicanismo Itinerante. Pues bueno, allá habrá algún hermano nuestro o alguien interesado en espiritualidad. He atendido muchos puentes, han participado de toda la familia dominicana, monjas, laicos, presbíteros, frailes, de todos los colores y ya no solo dominicos, ya han invitado también de otras familias religiosas, acaban de invitar a un hermano nuestro de Argentina. Entonces, pues es un proyecto que sigue creciendo y los invito a apoyar y a disfrutarlo sobre todo, ¿no? Los sábados ahí a las 10 de la mañana y si no pueden, pues vean la grabación, ¿no? Las grabaciones ahí se quedan en el canal de YouTube. Y pues ha sido un privilegio participar de eso. Y bueno, pues ahora aquí con ustedes también es un privilegio, ¿no? Que el Señor no me ha quitado. Pues felicidades, Enrique, gracias, gracias. Por favor, no se pierdan, hermanos, ese programa de Dominicanismo Itinerante.
temas teológicos, filosóficos muy profundos y muy hermosos. Gracias. Le cedo la palabra, Padre David. Pues solamente para despedir la sesión de hoy, definitivamente no me queda más que felicitar cálidamente a Enrique. Sabía que estaba a la altura de esta charla, y cuando me platicó el proyecto, que no lo alcancé a entender como lo presentó ahorita, me quedo verdaderamente admirado. Muchas gracias, Enrique. Pues nos vemos mañana. Mañana tenemos otra figura muy importante de nuestra orden, Fray Bartolomé de las Casas, así que nos vemos por acá. Y yo les despido dándoles la bendición a todos y invitándolos a que nos acompañen el día de mañana. Que el Señor esté con ustedes. Santo Espíritu. Bendición de Dios Todopoderoso y Misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Muy buenas noches a todos y Dios los bendiga. Gracias, Padre.